más de Código Diverso, el programa de diversidad sexual de Código DF, Radio Cultural en línea. Vamos a estar hablando con dos grandes amigas de la estación y dos grandes amigas de la vida, que la vida me ha dado esta oportunidad de tenerlas. De manera reciente presentaron otros dos bebés, como cada año, en la Feria del Libro de Antropología e Historia en el Museo Nacional de Antropología e Historia. Presentaron las memorias de la sexta y la séptima Semana de Diversidad Sexual. Estos son dos libros que presentaron Edith Yesenia Peña Sánchez y Lilia Hernández Albarrán, a quien yo les doy la bienvenida. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Muchas gracias, muy bien. Contentas de poder precisamente compartir con ustedes este parto. Doloroso, pero aquí estamos. Porque... Uy, pero pues a ustedes les ha de gustar mucho, porque pues tienen de a dos cada año. Efectivamente, es parte de esta lucha. Es parte del compromiso que tenemos como académicas y como activistas sobre los derechos de LGBTI y de la diversidad sexual humana en general. Y pues nos complace mucho traer estas dos ediciones de Iguales pero Diferentes, y lo que es la diversidad sexual, justicia, educación y salud, como es nuevamente el dedo en la llaga. Que tanto hemos avanzado en términos de justicia en México, de salud y educación, y finalmente, sí es cierto, como las encuestas del ENADIS de la CONAPRED, ha bajado el sentido de discriminación por parte de la comunidad gay frente a otros sectores poblacionales. A ver, Edith, Lilia, ahora sí que vámonos por partes. Este primer tomo, que es Diversidad Sexual, Justicia, Educación y Salud, como bien lo señalaba Yesenia, estas son las memorias de lo que fue la segunda semana en Colima. Estos son los resultados de Colima. Siempre es interesante porque viene como un corpus de las realidades de Colima. Hay gente que escribe en Colima, lo que sucede en Colima, los medios de comunicación, el gobernador, algunas cosas, ¿no? O sea, sí, cosas que tienen que ver con las realidades de Colima, sí, y algunos otros textos. Yo les tengo que hacer una pregunta un poco tricky aquí. Debido al proceso que sufren estos libros, entre que los ponentes mandan su ponencia, la revisa el comité, porque pasan dos dictámenes, sí, y eso se puede llevar 6 meses, pues, y luego el proceso de edición. Yo les pregunto, ¿esto sucedió hace 3 años? Hace 3 años. Hace 3 años. Este resultado que estoy teniendo hoy aquí, que está saliendo, que se está presentando y que se va a presentar seguramente en Colima y en algunos otros lados, ¿está vigente? Sí, es una realidad que sigue vigente. Y que precisamente más allá de lo que podamos pensar, de que las problemáticas están cambiando y avanzando las cuestiones de legalidad muy aceleradamente, pues la realidad es muy distinta. Hay avances a nivel capital, Distrito Federal, pero estos avances no trastocan la mayoría de las esferas de los estados de la República, y Colima es uno de esos ejemplos, donde precisamente cuestiones como el Chacal, uno de los grandes de los criminales en serie homofóbicos para LGBT del occidente, pues hacía su agosto en esa zona, ¿no? Y fue capturado en Colima. Entonces, tenemos realidades que siguen vigentes y que efectivamente estas memorias son producto de las problemáticas en situ en ese momento. Y hoy, una lectura 3 años después, hace un mes, presentamos en la Universidad de Colima este libro, y la realidad, de acuerdo con los periodistas, con Pérez Gaspar, de Misex, siguen siendo las mismas. El único avance que tenemos para el Estado, por ejemplo, fue la penalización de la discriminación, ¿no? Y la ley estatal para prevenir y erradicar la discriminación. Esos son los avances, pero entonces este libro les da instrumentos a la gente de Colima porque eso es siempre algo que insisto, que estos libros al final de cuentas se pueden traducir son como libros, ¿no? O sea, a librazos les puedes llevar y hablar con los actores políticos que están legislando y dicen, mira, aquí está la realidad,
y esta realidad aquí sigue. Sí, de hecho, en Colima, este libro que Marco nos ha apoyado mucho en ese sentido para poderlo difundir, hemos visto que precisamente con base en este libro y con base en el acuerdo contra la discriminación, el convenio, perdón, que se firmó precisamente cuando se celebró la 6ª semana entre el gobernador y Gilberto Rincón, que todavía estaba con nosotros. Precisamente de ahí las organizaciones civiles y la población han podido tomar elementos para poder exigir, y también con el libro han podido hacer eso, porque Marco también lo que está haciendo es con las organizaciones, con la Universidad de Colima, lo que se está haciendo es que vean las problemáticas que están y qué acciones se pueden tomar y qué propuestas se pueden dar hacia el gobierno para poder avanzar en términos de derechos y contra la discriminación. Y sobre todo en ese tenor, que es importante en este panorama, es que las organizaciones civiles se ponen a escribir También. en medios impresos y de divulgación académica, que es algo necesario, ¿no? Porque en ocasiones pareciera que tenemos diferentes lenguajes. El manejo que se da de los informes de gobierno frente a las construcciones teórico-metodológicas o investigaciones académicas y el activismo. Entonces son libros que recuperan precisamente esas realidades. Los ponemos a escribir a nuestros compañeros de organizaciones civiles y periodistas, pero en realidad es parte de esa lucha en conjunto. Son 3 ejes los que abordan estas memorias de la 6ª semana de diversidad sexual: diversidad sexual y justicia, que hemos estado abordándolo; diversidad sexual, normalización y educación; y diversidad sexual, vulnerabilidad, discriminación y salud. Escribía yo, son 17 autores, son 17 temas de 22 autores, sí los leí. Sí los leí y aquí está. Esto es accesible. ¿Dónde podemos conseguir? Vamos a estar hablando de las que siguen, pero ¿dónde conseguimos estos libros? Estos los encuentran en las librerías del Instituto Nacional de Antropología e Historia y también en Conaculta. En el caso de las librerías del Instituto Nacional de Antropología, en el caso concreto del Distrito Federal, hay en el Museo Nacional de Antropología, y además tiene la librería principal del INA está en Córdoba número 45, en la Colonia Roma, cerca del Metro Insurgentes. Y en el caso de los estados, pues donde hay museos que pertenecen al Instituto de Antropología y además las librerías de Educal. En la red de Educal se pueden, si no hay, lo piden. Ajá, y en Porrúa. Ah, también. Ya en Porrúa también ya los están metiendo. Entonces eso es súper importante, porque de repente nos escuchan en cualquier otro lado, claro, que no es el Distrito Federal de Ciudad de México, y siempre es importante. Me comentaban, y es importante decírselo, pregúntaselos, me dijeron, ¿hay posibilidades, por cuestiones de derechos y eso, de tener el libro electrónico por lo menos para consulta? Hasta el momento no lo tenemos dado de alta, sí. El INA es muy específico con los convenios y demás. Se requeriría ahí de hacer un convenio editorial. Okay. A quien le interese, por ejemplo, llevarlo a cabo a nivel electrónico, podríamos canalizarlo al Departamento de Publicaciones o área jurídica para ver a qué acuerdo se puede llegar. Pero sería necesario e indispensable que la colección estuviera en medio electrónico para difundirla y hacerla llegar a mayor público. Claro, porque ese acervo al final de cuentas es súper importante, digo, porque finalmente estos libros, una de las características, también hay que decirlo, es que a veces, a pesar de toda esta red educal y demás, a veces pareciese que se queda nada más en el medio académico o en los interesados, ¿no? Claro. A pesar de que están inscritos en la colección de divulgación. Así es. Sin embargo, a nosotros nos complace mucho ver cómo instancias como la prepa y los bachilleres lo están tomando de base para hablar precisamente, claro, de homofobia, diversidad sexual y derechos humanos. Claro, porque además son libros, y siempre lo decimos, son libros académicos, escritos por académicos, por activistas, certificados, ¿no? Avalados pues por una instancia como es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, pero perfectamente leíbles por el que quiera. Así es. Ese es el sentido por el que se hace esto. Es una divulgación del conocimiento, simplemente poner al acceso de la gente y del mayor público posible los debates actuales sobre las problemáticas de la diversidad sexual y los conflictos, y tomar una posición de reflexión y de conciencia ante estos panoramas que se viven en México. Pues estoy hablando de las memorias de la 6ª Semana Cultural de la Diversidad Sexual, y en el corte que viene vamos a estar hablando de las memorias de la 7ª Semana de Diversidad Sexual, pero antes